En nuestra segunda visita a la Gran Manzana, comenzaremos el recorrido por el sur de Manhattan. En esta imagen que tenemos acá, vemos tres de los iconos importantes de los edificios sobresalientes de la ciudad. En primer término, aquí desde el río del este, vemos el Empire State. A su lado, donde dice MetLife, está el edificio de la compañía Pan American. Recuerdan ustedes aquel gran edificio que fue el símbolo de la compañía aérea, que cuando quebró la compañía se la vendió a esta compañía de seguros Metropolitan Life. Y a la derecha tenemos el edificio de la Chrysler, que se ve pequeño, pero es casi tan grande, tan alto como el Empire State. Lo que pasa es que está más lejos. Ahora ya para entrar en materia, comenzaremos con nuestra siguiente imagen, que nos traslada al Parque Washington. Es el corazón del Greenwich Village, hogar de la bohemia neoyorquina. Fue originalmente un pantano desecado por el gobierno y utilizado como campo de paradas militares. En 1827 se convirtió en parque público, tras lo cual familias prominentes, para escapar de la congestión y la insalubridad del centro de la isla, se mudaron aquí y construyeron las distinguidas mansiones del Renacimiento que todavía se alinean en el costado norte. Hacia 1890, luego de la remodelación hecha por los jardineros paisajistas, se erigió un bello arco de triunfo de mármol en conmemoración del centenario de la toma de posesión del primer presidente George Washington. Y frente a ella se instaló la fuente central, además de otros monumentos que adornan diferentes partes del parque. Al comenzar el siglo XX, artistas y bohemios se congregaron aquí, entre ellos la generación Beat de los años 50 y 60. Convirtieron en su santuario este lugar. Durante este periodo, el parque se volvió un refugio de renombre para artistas y manifestantes. En el 2011 se efectuó una renovación con mejoras en el paisaje, los senderos, la iluminación y una nueva plaza para los ajedrecistas. De manera que este es el sitio más notable del sur de Manhattan. Hoy en día, Washington Square Park, rico en historia, sigue siendo una joya en el sistema de parques de la ciudad, que sirve como un bien común dinámico para los residentes, los jugadores de ajedrez, estudiantes, artistas y turistas de todas partes del mundo, y marca el comienzo de la Quinta Avenida. Esencialmente, a partir de este monumento, de este arco de triunfo, aquí comienza la Quinta Avenida, que se va prolongando hasta la parte norte de la ciudad. Ahora vamos a observar en nuestra siguiente imagen el barrio de Soho. La palabra quiere decir South of Houston Street, que es la sección donde fue el mayor centro industrial y comercial de Nueva York alrededor de 1850. Este distrito histórico tiene la mayor concentración de estructuras de hierro moldeado en los Estados Unidos, presentando un asombroso paisaje urbano homogéneo. Estamos viendo aquí uno de los edificios de ese estilo. En aquella época se multiplicaron mucho las siderúrgicas y hubo una gran producción de hierro. En Pensilvania, sobre todo, se distinguió mucho el magnate de las siderúrgicas, que fue Andrew Carnegie, un inmigrante de origen escocés que trajo las técnicas europeas para la elaboración del hierro. Y entonces ellos comenzaron a hacer una transformación de las fachadas de los edificios. Entonces, este edificio que vemos acá no tiene nada de piedra, esa apariencia que tiene ahí es de hierro. Todo esto se llama hierro moldeado. Entonces, derretían el hierro y hacían moldes.
para darle esta apariencia a los edificios. Estos palacios del comercio fueron construidos para textileros, fabricantes de muebles, comerciantes y otras industrias que necesitaban amplios espacios interiores y fachadas atractivas. En un principio, los arquitectos trataron de darle al hierro moldeado la apariencia de la piedra, cubriéndolos con pintura mezclada con arena. Y luego, ante el éxito logrado, comenzaron a explotar sus propiedades, creando nuevos motivos, finas columnatas de estilo clásico, coronadas con arcos y tímpanos. Entonces, ahí podemos ver ya y la característica de ese sector, las escaleras de incendio, porque en un comienzo, al comienzo del siglo XIX, como la mayoría de las casas estaban hechas de madera, había muchos incendios y entonces comenzaron a eh, proliferar las escaleras para escapar a los incendios. Entonces, continuamos ahora en la siguiente imagen para ver la principal avenida que se origina en esta parte de la ciudad, que se llama Broadway, o sea, la vía amplia, y es una avenida que va diagonalmente desde la punta de Manhattan hasta el final de la isla en el norte. Son 22 kilómetros que tiene esta avenida y va en forma diagonal. A comienzo de los años de 1960, Soho perdió su importancia comercial y muchas bodegas y locales industriales permanecían desocupados. Entonces ya hubo un traslado de las industrias a otros lugares y quedaron estos edificios, como los vemos, que tienen una apariencia clásica, que parecen columnas de piedra, pero en realidad todos estos edificios tienen sus fachadas hechas en hierro. En consecuencia, artistas buscando amplios, iluminados y económicos espacios comenzaron a mudarse allí, convirtiéndolos en estudios y apartamentos. Entonces aquí surgieron los famosos lofts, que son los lugares donde estaban las fábricas de textiles, etcétera, que eran amplios espacios en diferentes pisos, y esos comenzaron a ser ocupados por los artistas. Soho es hoy un animado vecindario con muchas galerías de vanguardia, tiendas fascinantes y encantadores restaurantes. Además, la presencia de 3 nuevos museos: el Museo de Arte Africano, el Museo de Arte Contemporáneo y el Museo Guggenheim de Soho, agrupados a lo largo de Broadway, y han realzado el estatus del área como un enclave cultural. Continuamos con la siguiente imagen, que es otra clase de edificios. Y tenemos acá el 451 de Broome Street, que es el edificio que vemos a la izquierda, al fondo. Es un edificio de estilo clásico también, en una combinación de hierro forjado y moldeado con piedra. Entonces aquí combinan ya el hierro con la piedra, y aquí a la izquierda tenemos ya este otro edificio en ladrillo con sus escaleras de incendio, y a la derecha otro edificio ya más evolucionado. Continuamos ahora viendo esta tienda llamada Pearl Paint, que es la tienda más importante que hay en Nueva York para artículos de artistas. Aquí se pueden conseguir absolutamente todos los artículos y materiales para los artistas, pinturas de toda clase, los óleos, pinceles, bueno, en fin, todo el material para los artistas está en esta tienda, que está muy bien decorada. Y a la derecha tenemos otra parte de eso. Este barrio es muy, muy lleno de esta clase de edificios.
Continuamos ahora, ya vamos a tomar el metro y el metro tiene diferentes entradas, inclusive están dentro de algunos edificios importantes, hay entradas al metro. Y por este metro vamos a conocer los sistemas de transporte de la ciudad. Entonces, en la siguiente imagen vamos a ver la línea 7 del metro. Esta es la más conocida por los colombianos, porque esta es la línea de Queens. Esta es la línea que une a Manhattan con Queens. Es el sistema de transporte urbano más grande de los Estados Unidos y uno de los mayores del mundo. Nos referimos al metro de Nueva York. Fue inaugurado en 1904. En la actualidad tiene 470 estaciones y 1.062 kilómetros de vías. Aunque es conocido como subway, lo que implica operaciones subterráneas, aproximadamente un 40% del sistema opera sobre el terreno en estructuras elevadas de acero y viaductos de hormigón armado separados de la infraestructura vial. Funciona las 24 horas del día todo el año. En 2010 viajaron 1.560 millones de pasajeros con una media en días laborables de 5 millones de usuarios. Aquí ya vemos este sistema en Queens y allá al fondo, por el zoom, se alcanzan a ver los edificios de Manhattan. Ahora continuamos con nuestra siguiente imagen de cómo es el metro de la ciudad en su interior. Como siempre, es una ciudad populosa, siempre está colmado de pasajeros. Entonces, estos son los vagones y aquí se ven algunos latinos sentaditos allí juiciosos, otros leyendo, otros pensando y mirando sus teléfonos celulares. En la siguiente vamos a ver el otro sistema de transporte, que es el autobús. Entonces, estos son los modernos autobuses. Y ahora el sistema está funcionando a gas. Este sistema opera en los 5 distritos de la ciudad con más de 4.500 buses y 200 rutas locales y 40 de expresos. El servicio está integrado con el metro y se paga con tarjeta de MetroCard. Entonces aquí está haciendo la conexión con el subway. Entonces aquí recoge pasajeros que acaban de salir del metro. El otro sistema muy concurrido también es el sistema de los taxis, muy conocidos los taxis de Nueva York por su color distintivo, el color amarillo. Y en la siguiente imagen vamos a ver los taxis. Aquí antes de eso vemos esta es una calle, la calle 14, que está restringida únicamente para autobuses. Se prohíben los automóviles. Y aquí vemos uno de los nuevos autobuses articulados, también movido por gas, y este es el que va solamente por la calle 14. Bueno, ahora sí vamos a ver el sistema de los taxis. Entonces aquí vemos en el entorno de Times Square. Ya al fondo vemos el edificio principal de este sector de la ciudad, que ya habíamos visto, y entonces vemos el sistema de taxis, que en 1937 había más taxistas que pasajeros. Entonces el alcalde Fiorello LaGuardia firmó una ley limitando la cantidad de licencias. En 1967 se aprobó otra ley que establece que los taxis con licencia deben pintarse de amarillo para distinguirlos de los que operan ilegalmente.
Aunque existen 13.000 taxis con licencia, solo están al servicio 5.000 a raíz de la pandemia y de la competencia de Uber. De manera que hay una especie de crisis en los taxis oficiales. Ahora vamos a entrar al sector cultural de la ciudad y vamos a llegar al Centro Lincoln para las Artes Escénicas, más conocido como Lincoln Center. Es uno de los centros culturales más grandes del mundo. Está compuesto por varios escenarios e instituciones. Fue construido bajo el Programa de Renovación Urbana de 1960 por iniciativa de David Rockefeller III. Alrededor de una bella plaza en cuyo centro se instaló una fuente, frente a la fuente está la ópera. Entonces allá al fondo vemos el edificio de la ópera. A la derecha, el auditorio de la Filarmónica, que vamos ahora a detallar. A la izquierda, el teatro, no, todavía no, estoy describiendo únicamente la plaza. Gracias. Y a la izquierda tenemos el Teatro del Estado de Nueva York. También forma parte del centro la sala de conciertos Alice Tully Hall, al extremo derecho. Ese edificio que tenemos allá, que termina en una esquina, ese es el Alice Tully Hall, y que también incluye la Escuela de Música Juilliard. El Teatro Vivian Beaumont, que está al fondo a la derecha, dedicado a musicales de Broadway y también a festivales de teatro de Shakespeare. Entonces, estos son los edificios que componen el Lincoln Center. Ahora sí vamos a detallar cada uno de los edificios y comenzamos por la Ópera Metropolitana de Nueva York, también conocido simplemente como el Met. Anualmente, la temporada, que se extiende desde septiembre hasta mayo, presenta alrededor de 27 óperas en un programa de repertorio rotativo. El actual teatro, inaugurado en 1966, es el auditorio más grande de su tipo en el mundo, con un aforo de 3.975 localidades y un escenario con todos los recursos de la tecnología moderna. Y aquí este detalle de las escalinatas que conducen a la fuente, entonces ahí tienen integrado una serie de pantallas en las cuales hay mensajes. Entonces, en todo ese recorrido ascendiendo hacia la placita. Vamos a ver el interior de la ópera. El Met ofrece un servicio de transmisión de televisión en directo y el servicio de subtítulos a 6 idiomas frente a cada asiento. Ese es el atractivo más adelantado de la ciencia moderna, de manera que tienen una posibilidad de tener en 6 idiomas la traducción de las obras que están presentando. Es suntuoso este teatro. Continuamos ahora con el auditorio de la Filarmónica, situado en el costado norte, y se trata de la sede de la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Entre los grandes directores que han conducido esta famosa orquesta se encuentran Arturo Toscanini, John Barbirolli, Bruno Walter, Leopoldo Stokowski, Pierre Boulez, Zubin Mehta y otros. El auditorio fue inaugurado en 1962 con un concierto dirigido por Leonard Bernstein, el famoso pianista, compositor y director nacido en Boston, que estuvo al frente de la orquesta desde 1958 hasta 1969. Vamos a ver el auditorio por dentro. Entonces, este auditorio de la Filarmónica tiene
una capacidad para 2.738 asientos. Y como vemos, hay palcos inclusive en la parte superior del escenario. Continuamos ahora con la sala de conciertos Alice Tully Hall. Y este es el auditorio, el Teatro del Estado de Nueva York. Está situado en el costado sur de la plaza, a la izquierda de la ópera. Fue construido en 1964 y es la sede del ballet y la danza moderna de la ciudad de Nueva York. Tiene capacidad para 2.755 espectadores, es muy similar al de la Filarmónica, y también la construcción del edificio. Ahora pasamos a la siguiente imagen, que es el interior de esta sala, que es semicircular y que tiene 5 palcos que convergen hacia el escenario. Entonces, este es el auditorio para el ballet y la danza moderna. Ahora sí, vamos a ver la sala de conciertos Alice Tully Hall. Es el auditorio destinado para la música de cámara. Lleva el nombre de la famosa cantante de ópera de comienzos del siglo XX que donó parte de su fortuna para la difusión de las artes escénicas. Con capacidad para 1.096 espectadores, fue inaugurado en 1970. Además de ser el hogar de la Sociedad de Música de Cámara del Lincoln Center, también es la sede de la famosa escuela Juilliard, que está dedicada a la enseñanza de música, teatro y danza. Y aquí también se celebra el Festival de Cine de Nueva York. Desde su inauguración ha servido como sede de numerosos eventos como el Mozart y Jazz en el Lincoln Center. Vamos a cambiar de panorama y continuaremos ahora yendo hacia el más importante ícono de la ciudad, que es el edificio de Empire State. Este lo vamos a detallar más adelante, pero aquí vamos a llegar porque vamos a ascender al mirador, el mirador también más importante de la ciudad, y vamos a obtener la visión hacia los diferentes lugares de la ciudad. Entonces tenemos ahora en la primera imagen desde la azotea, desde el mirador, tenemos esta imagen hacia el edificio de antiguamente que fue de la compañía Pan American, y allá al fondo también vemos el edificio de la Chrysler y un edificio negro que se ve allá, que son las nuevas torres que están haciendo ahora en Manhattan, que son edificios muy angostos y altos, que casualmente han tenido mucho problema. Es uno de estos edificios tuvo problemas y en él vivía Jennifer López y le tocó abandonar el edificio porque tuvo problemas de agua por la altura y muchos inconvenientes. Y aquí vemos pues cómo se observa los edificios inferiores de esta parte de la ciudad. Continuamos con otra vista hacia el río Hudson. Entonces, en esta vista hacia el río Hudson, vemos un parquecito aquí en la parte inferior derecha, que es el Bryant Park, el Parque Bryant, que lo estuvimos comentando el día, en la charla anterior, que es este parquecito que queda junto a la Biblioteca Pública Municipal. Y al lado izquierdo del parque se encuentran dos grandes edificios importantes y ultramodernos, que son el edificio del Banco de América, el más alto de estos, y el edificio de la
Metropolitan Life, la compañía de seguros. Y que eso también lo vamos a ver en detalle más adelante. En la siguiente imagen vamos a ver ya una vista hacia abajo. Y ahí va la Quinta Avenida. A la derecha se ve la Quinta Avenida y uno de los edificios cercanos al Empire State. Estamos en la calle 34 con la Quinta Avenida. Continuamos con otro cuadro para observar hacia el sur y tenemos la vista de ese parque que es el Madison Square Park. Entonces es un parque muy tradicional que se encuentra en la calle 23. Esa calle que viene allí a la derecha es Broadway, que viene en diagonal desde bien abajo de la punta de Manhattan, pasa y ese edificio triangular que vemos a la derecha, ahí en el bordecito de la imagen, es el Flatiron, uno de los edificios de los primeros rascacielos de la ciudad, que también lo vamos a ver más adelante. En la esquina se cruza la Quinta Avenida con Broadway en la calle 23. Y estos edificios también de grandes compañías de seguros. Continuamos ahora con otra vista y vamos a hacer un recorrido por la carrera que se inició a finales del siglo XIX por la construcción de los edificios más altos del mundo. Y tenemos en la parte baja de Manhattan, muy cerca de Wall Street, tenemos el primer edificio, el edificio 15, número 15 de Park Row. Con la integración de la estructura de acero en la construcción de edificios iniciada en Chicago a finales del siglo XIX, se inició en Nueva York la carrera hacia el cielo, por el título del edificio más alto del mundo. Así, en medio del distrito de los periódicos, en el Bajo Manhattan, en 1897 se inició la construcción del edificio Park Row, catalogado como el primer rascacielos de Nueva York, en un estilo Bellas Artes que fue inaugurado en 1899. Se trata de un edificio de oficinas de 119 metros de altura y 30 plantas, con estructura de hormigón, ladrillo, granito y terracota. La torre ofrecía 950 oficinas y en ella trabajaban 4.000 personas. Es una cosa asombrosa para el final del siglo XIX y bellamente adornado en la parte superior con una cima de bronce. Continuamos con el siguiente, que es el que les decía a ustedes, que es el Flatiron. Flatiron quiere decir la plancha para planchar. Ese es un Flatiron. Y fue el segundo rascacielos de Nueva York, ubicado en la confluencia de Broadway, la Quinta Avenida y la calle 23. Fue la obra maestra del arquitecto Daniel Burnham de la Escuela de Chicago. En estilo neorrenacentista, con su forma de cuña, al igual que una columna clásica griega, la fachada de caliza y terracota está dividida horizontalmente en tres partes. El uso del acero en su construcción permitió que la obra alcanzara los 87 metros de altura y 23 plantas. Su bella estampa nos recuerda la fachada de los palacios del Renacimiento florentino, lo que le ha valido su registro como hito histórico nacional. Entonces, la foto que tenemos a la derecha, esta la tomé yo desde el edificio Empire State. Con mi camarita logré un zoom para lograr acercar el edificio y aquí vemos a la izquierda Broadway, a la derecha la Quinta Avenida y al frente pasa la calle 23. Entonces vemos este hito famosísimo de la ciudad, el Flatiron.
la plancha. Ahora continuamos con la siguiente torre, que fue la Torre Metropolitan Life, situada también ahí cerquita, también por la calle 23, junto al Madison Square Park. Construida para la famosa compañía de seguros, es un rascacielos de estilo neorrenacentista inspirado en el campanario de San Marcos en Venecia. Recuerden ese campanario. Tomaron ese campanario como modelo para esta torre. Fue inaugurado en 1909. Con sus 213 metros de altura y 50 pisos, fue el edificio más alto del mundo hasta 1913. Los relojes que se encuentran en las 4 fachadas son más grandes que el Big Ben de Londres, con esferas de 8 metros de diámetro. El edificio alberga hoy el hotel de lujo New York Edition de la cadena Marriott, con 273 habitaciones, inaugurado en el 2015. Entonces hicieron a los 100 años de haber sido construido, lo convirtieron en un hotel de lujo. Continuamos ahora con la siguiente imagen, que es la torre del Bankers Trust, la asociación de banqueros. Está situado en la esquina de Wall Street, al lado de la Bolsa de Nueva York. En estilo neoclásico, está coronada por una cúpula piramidal de 7 pisos, inspirada en el mausoleo de Halicarnaso. Entonces, había unas imágenes de lo que había sido aquel mausoleo antiguo y lo quisieron replicar acá. Fue inaugurada en 1912 con 160 metros de altura y 39 plantas. Es uno de los edificios más emblemáticos del distrito financiero de Manhattan y designado como hito histórico también. Y continúa allí. Vamos a la siguiente, que es tal vez el edificio más bello de la ciudad. Se llama el edificio Woolworth. Uno de los más hermosos rascacielos de Nueva York, fue construido para el magnate del comercio Franklin Woolworth, creador de las tiendas de 5 y 10 centavos. A comienzos del siglo, como el dólar era valiosísimo. El edificio se asemeja a una catedral gótica con sus adornos de pináculos y gárgolas. Cuenta con 241 metros de altura y 57 pisos. Obra cumbre del arquitecto Cass Gilbert, pionero de los rascacielos, y fue inaugurado en 1913. Fue el edificio más alto del mundo hasta 1930 y con el título de la Catedral del Comercio figura como Monumento Histórico Nacional. La Catedral del Comercio, el edificio Woolworth. Continuamos ahora con el edificio municipal de Manhattan. En un estilo combinado de neoclásico y renacentista, una estructura de acero de 177 metros de altura y 34 plantas, fue construido para albergar las oficinas de administración pública de la ciudad. La torre está coronada con una estatua de cobre dorado de 7,50 metros de altura, representando la consolidación de los 5 distritos de Nueva York. A su lado, a la derecha, vemos el Palacio de Justicia de los Estados Unidos. Edificio de estilo neoclásico de 180 metros de altura y 37 plantas. El techo de la torre es piramidal, en terracota con pan de oro y en la cúspide un pequeño farol abierto. Fue inaugurado en 1936 y figura como lugar histórico también. En la parte inferior de este edificio tiene una presentación, una fachada
como un templo griego con columnatas, etc. Es muy famoso cuando están hablando del sistema judicial de los Estados Unidos, porque es la corte del Estado. Continuamos ahora con el edificio Banco de Manhattan. La construcción del número 40 de Wall Street, como se llamaba, se inició en 1928, con el objetivo de superar al edificio de Woolworth y establecer un nuevo récord de altura, estableciendo una competencia con el Chrysler, que también estaba en construcción. Lograron entonces una altura de 283 metros y 71 plantas. Se trata de una bella torre de estilo Art Deco, con estructura de acero en piedra caliza y ladrillo con elementos decorativos de terracota, coronada con una pirámide recubierta de cobre con una aguja en su pináculo que le dan un terminado gótico francés. En los pisos 69 y 70 se instaló el observatorio con capacidad para 100 personas. El edificio fue inaugurado en abril de 1930, convirtiéndose en el más alto del mundo. Entonces, aquí llevaba en 1930 este bello edificio el récord de altura. Ahora llegamos al siguiente escalón, el edificio de la Chrysler. Diseñado por el arquitecto William Van Halen, es un ejemplo clásico de la arquitectura Art Deco, señalada como uno de los mejores de la ciudad. Está situado en la intersección de la calle 42 con avenida Lexington. Con 312 metros de altura y 77 plantas, superó al Banco de Manhattan, cuyo reinado duró un mes. Con una estructura de acero recubierta de ladrillo, tiene alrededor de 50 ornamentos heroicos que sobresalen de las 4 esquinas del edificio de modo similar a las gárgolas de las catedrales góticas. Las esquinas de la planta 61 están decoradas con sendos pares de águilas en acero inoxidable. En las esquinas de la planta 31 figuran réplicas de las decoraciones del capó de los automóviles Chrysler de 1926. El elemento más reconocible del edificio es su corona, compuesta de 7 arcos concéntricos aterrazados. El revestimiento de acero inoxidable está remachado con forma de rayos de sol, con muchas ventanas triangulares que culmina con una aguja. Entonces, también este es otro de los íconos de la ciudad por su bella estructura. Y ahora llegamos ya al Empire State. De estilo Art Deco, es uno de los rascacielos más emblemáticos del mundo. Su nombre deriva del apodo del estado de Nueva York, el Estado Imperio. En 1929, en la esquina de la calle 34 con la Quinta Avenida, surgió un proyecto como parte de la competencia entre los empresarios automotrices Walter Chrysler y John Jacob Roscoe, ejecutivo de la General Motors. El edificio se inauguró el 1 de mayo de 1931, convirtiéndose durante 40 años en el edificio más alto del mundo hasta la inauguración de las Torres Gemelas del World Trade Center en 1971. El edificio se eleva hasta los 382 metros al nivel del piso 102, e incluyendo los 62 metros del pináculo, su altura total llega hasta los 443. En el piso 86 se encuentra la cubierta de observación.
Fue el primer edificio en tener más de 100 pisos. En la construcción participaron 3.400 obreros, en su mayoría inmigrantes. La base de la obra la constituye la estructura de acero recubierta por ladrillo, granito y piedra caliza. La torre de observación y la cima del edificio fueron diseñadas al estilo Art Deco, caracterizado por formas geométricas, materiales modernos y colores brillantes. En su interior, 73 ascensores prestan servicio para los 21.000 empleados que aquí trabajan y los visitantes que a diario observan la ciudad desde su mirador. Y todas las noches se ilumina con diferentes colores en la parte superior del edificio. Esta foto la tomé desde el edificio del Rockefeller Center, que queda más o menos casi a la misma altura, y es la toma hacia el sur de la ciudad, hacia la punta de Manhattan. Y allá se alcanza a ver a la derecha la Estatua de la Libertad en su isla, allá en medio de la bahía. Entonces, el icono principal de la ciudad de Nueva York. Ahora llegamos ya a la cumbre de todo, que fueron las Torres Gemelas del Centro Mundial del Comercio, que fueron inauguradas en 1973. Fue la obra maestra del arquitecto japonés Minoru Yamasaki, hijo de inmigrantes de esa procedencia. El diseño, con una base cuadrada de 63 metros de lado, se elevaba a 417 metros con 110 pisos, y la innovación estructural llamada marco de tubo, que consiste en colocar fuertes columnas de acero en las paredes. Es decir, la estructura principal estaba sostenida en las paredes del edificio para protegerlo de las corrientes de aire. De manera que esta fue la innovación que tuvieron. La fachada estaba revestida en aleación de aluminio y representaba la implementación más importante de la ética arquitectónica de Le Corbusier, estableciendo la tendencia gótica modernista. Es curioso que la llamen gótica modernista de Yamasaki. Cuando en 1972 la Torre Norte se terminó, pasó a ser durante 2 años el rascacielos más alto del mundo, sobrepasando al Empire State, hasta la inauguración de la Torre Sears de Chicago en 1974, con 442 metros de altura. Hablando de las torres, en los pisos 106 y 107 estaba el restaurante Las Ventanas del Mundo, y en el 110 la plataforma de observación con 80.000 visitantes diarios. 500 empresas tenían sus oficinas en las torres durante los años 90. Esta es la vista, esta la tomé yo en el año 71. En el año 91, cuando estaba trabajando en Nueva York. Estaba yo visitando el lado de New Jersey y recorriendo las orillas del río Hudson, y se me apareció esta imagen y la pude tomar en el año 91. Ahora vamos a ver la siguiente imagen, que fue desde allá, desde la torre y desde el nivel de observación. Esta es la vista que se tenía desde ese lugar hacia el Río del Este. Y en primer término vemos acá el puente de Brooklyn, el puente inaugurado en 1883. Enseguida, a la izquierda, está el puente de Manhattan, que estos dos puentes unen a Manhattan con Long Island, y en esta parte es el sector de Brooklyn. Continuamos ahora con la siguiente imagen, que es el panorama nocturno que ofrecía el sector
del Centro Mundial de Comercio en el año 2000. Entonces, así estaba el lugar más importante del mundo en ese momento. En la siguiente vamos a ver la catástrofe. Entonces, el 11 de septiembre, hace 20 años, llegó este gran atentado que acabó con las torres. De manera, este fue el momento crítico para el capitalismo de Occidente, con ese atentado del amigo de Bush, que era Osama Bin Laden, y que por sus actuaciones repercutió en este gran atentado. Continuamos ahora con la siguiente imagen, que es cómo se ve actualmente. Entonces, es el panorama del año 2021 con la Torre de la Libertad. Entonces, ya pues con el orgullo renovado, lograron hacer esta torre para reemplazar las torres gemelas. Y continuaron estos edificios que ya los habíamos visto en nuestra charla anterior, que eran los edificios del Centro Financiero Mundial, que fueron afectados en algo cuando se cayeron las torres, pero se conservaron. Entonces, este es el panorama de la actualidad. Y vamos a detallar ahora cómo es la Torre de la Libertad en la siguiente imagen. Entonces, aquí es el nuevo rascacielos que reemplazó las derribadas Torres Gemelas. De estilo posmoderno, con una altura de 417 metros y 96 pisos, se convirtió en el edificio más alto de Nueva York. La estructura está formada por acero, hormigón reforzado y la fachada de cristal en muro cortina. La construcción, iniciada en 2006, se vio retrasada por problemas de diseño y falta de fondos. En mayo de 2013 se colocó el mástil de la antena en la terraza circular, alcanzando una altura de 541 metros, para que finalmente el rascacielos fuera inaugurado en noviembre de 2014. La torre ha sido blanco de múltiples críticas. Y aquí en la parte inferior, entonces, donde estaban las torres gemelas, quedaron dos sitios donde están unas especies de piscinas y fuentes que están en honor a los sacrificados en la destrucción de las torres. Y han hecho un parque. Alrededor sembraron muchos árboles y es un lugar en honor de los caídos. Ahora continuaremos con la siguiente, que es, ya volvemos a la parte media de la ciudad, al Midtown, y nos encontramos con el Radio City Music Hall, llamado también el escenario de la nación, ubicado en el Rockefeller Center, esquina con la Sexta Avenida y la calle 50. Es un teatro creado para la presentación de variedades musicales y fue inaugurado en 1932, en medio de la Gran Depresión. El teatro fue diseñado en estilo Art Deco con capacidad para 6,000 espectadores, convirtiéndose en el mayor teatro de cine del mundo. Y vamos a ver el interior. Con sus líneas austeras de este estilo, los arcos que irradian del proscenio unen al gran auditorio, dando una sensación de intimidad y grandeza. El gran escenario de 44 metros de ancho y 20 metros de profundidad se asemeja a una puesta de sol. Entonces, es espectacular el Radio City. En la siguiente imagen vamos a ver lo clásico de este lugar, el espectáculo de Navidad del Radio City, que se ha presentado todos los años desde 1933.
Se ha convertido en una tradición en Nueva York, con 5 presentaciones por día, los 7 días de la semana navideña, a lo largo de 77 temporadas. En el espectáculo se presentan las Rockettes, un equipo femenino de bailarinas de precisión de fama mundial. Entonces aquí hay una atracción, son muchísimas las bailarinas de unos cuerpos espectaculares y unas danzas perfectas. De manera que este es el espectáculo principal de el famoso Radio City Music Hall. Continuamos ahora con otro de los escenarios de la ciudad. Se trata del Carnegie Hall. Es una sala de conciertos ubicada en la Séptima Avenida con calle 57. Es uno de los sitios ilustres de los Estados Unidos, tanto para los músicos clásicos como para los populares. Famoso no solo por su belleza e historia, sino por su extraordinaria acústica. De estilo neorrenacentista italiano, está totalmente construido en piedra. La fachada está hecha con ladrillos color ocre y con detalles de terracota. Fue una obra financiada por el magnate del acero y mecenas de las artes Andrew Carnegie, de origen escocés. La inauguración oficial de la sala fue la noche del 5 de mayo de 1891, con un concierto dirigido por Tchaikovsky. Entonces, recordamos a este célebre compositor, pianista ruso, que murió muy joven realmente. Él ya en 1891 tenía 50 años y ya cuando regresó nuevamente a Moscú, a los pocos años falleció. Desde su creación, los grandes intérpretes de la música clásica han actuado aquí. El prestigio del recinto supone la consagración de todo artista que pise el escenario. Vamos a ver el interior, la sala principal. El conjunto tiene 3 auditorios. La sala principal con capacidad para 2.800 espectadores acomodados en 5 niveles. Los otros 2 auditorios son la sala de música de cámara para 650 espectadores y el salón de recitales para 268 personas. Bueno, ahora vamos a cambiar de panorama y vamos a ver, por la Quinta Avenida tenemos el Museo Metropolitano de Arte, o simplemente el MET. Es uno de los museos de arte más destacados del mundo, situado sobre la Quinta Avenida, a la altura de la calle 82, costado oriental del Parque Central. El museo tuvo su origen en la colección de arte donada por el magnate de los ferrocarriles Robert Lee Jenkins. El edificio fue encargado al arquitecto Richard Morris Hunt, quien diseñó la obra en un espléndido estilo Bellas Artes, iniciada en 1880 y terminada en 1902. Entonces, ahí tenemos el estilo clásico europeo con sus columnatas griegas y sus capiteles corintios. Ahora vamos a entrar al museo. El vestíbulo, de proporciones monumentales, fue diseñado para crear un efecto de imponente esplendor. La colección del museo es de más de 2 millones de obras de arte de todo el mundo, abarcando desde tesoros de la antigüedad clásicas, representadas en las galerías de Grecia y Chipre, hasta pinturas y esculturas de casi todos los maestros de Europa, como Rafael, Tiziano, El Greco, Rembrandt, Velázquez y muchos más. Complementa la colección un gran acervo de arte egipcio, africano, asiático, de Oceanía, Oriente Medio, bizantino e islámico. En la siguiente imagen vamos a ver parte de lo que tienen de Egipto. Entonces, como ustedes ven allá, llegaron los ingleses, primero llegaron los franceses con Napoleón,
descubrieron las pirámides para Occidente, la Esfinge, y empezaron a llevarse los tesoros de Egipto. Luego llegaron los ingleses y también hicieron lo mismo. Y luego llegaron los norteamericanos y también trastearon con gran parte de los tesoros de Egipto. Entonces aquí está una muestra de un pequeño templo que trajeron para este museo. Continuamos ahora en la sala de la galería de la escultura griega. Entonces aquí también han traído, pues son colecciones de los millonarios norteamericanos que estuvieron en Europa desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que comenzaron a comprar obras allá de las antiguas culturas de Grecia y de Roma. Continuamos con la siguiente, que sería la Galería de la Edad Media. Entonces, otro de estos coleccionistas se dedicó a coleccionar armaduras y estandartes y toda clase de armas de la Edad Media, alabardas, espadas, etcétera, y las tienen en esta sala. Continuamos ahora con otra sala que ya es de pintura, especialmente del siglo XIX. Entonces, esta es una de las salas más interesantes con obras. Aquí hay una obra de Murillo, una Inmaculada de Murillo, y en medio de otras obras importantes. Seguimos ahora con la escultura del siglo XIX. Entonces tenemos en la siguiente sala, que es la sala dedicada a los escultores del siglo XIX, con esta provocativa imagen del primer plano y al fondo bellas esculturas hechas en mármol. Pasamos ahora al arte moderno y tenemos el Museo Guggenheim. Es un museo localizado sobre la Quinta Avenida con la calle 89, sede permanente de una renombrada colección iniciada por el magnate de la minería del oro en Alaska y coleccionista de arte Salomón Guggenheim. El museo, establecido en 1939 con el nombre de Museo de Pintura Abstracta, luego de la muerte de su fundador tomó su nombre. Amplió su colección con obras impresionistas, así como de arte moderno temprano y arte contemporáneo. En 1959 se trasladó a su sede actual, obra del arquitecto Frank Lloyd Wright, creador de la arquitectura orgánica. Es un cilindro blanco de hormigón reforzado que parece girar hacia el cielo como un remolino. La colección del museo ha crecido considerablemente a través de las 8 décadas de su existencia. En 2018 tuvo alrededor de 1.300.000 visitantes y en 2019 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y es una obra muy clásica de Lloyd Wright. Ahora vamos a ver por dentro y tenemos la exposición de Hilma af Klint de 2019 titulada Las pinturas para el futuro, de la artista sueca de comienzos del siglo XX y precursora del arte abstracto. Ha sido la más visitada en la historia del centro. Entonces, estas imágenes son interesantísimas porque esta artista nació en 1862 y falleció en 1944. A comienzos del siglo XX comenzó ella a hacer un gran ensayo de la pintura que ella calculó y dijo que este iba a ser el arte del futuro.
Entonces ya 100 años después se lleva a cabo esta exposición con estas pinturas de esta mujer que se convirtió en precursora del arte moderno. Continuamos ahora con otra imagen y es la imagen del interior del museo. El edificio cilíndrico concebido como un templo del espíritu cuenta con una rampa en espiral que funge como galería continua desde el nivel inferior hasta el tragaluz del techo. Entonces, vean ustedes la obra tan extraordinaria que creó Wright y que es una continua galería desde la parte inferior hasta la cúspide. Continuamos ahora con una de las salas en la cual está la exposición de la obra de Vasily Kandinsky. Entre las obras fundamentales de la colección se cuentan los trabajos de Piet Mondrian, Marc Chagall, Amedeo Modigliani, Pablo Picasso, Paul Klee y Alexander Calder, entre otros. Y aquí mostramos una de las obras, porque tienen bastantes obras de Vasily Kandinsky. De manera que esta es la muestra de aquellos caballeros que comenzaron a darle otro sentido a la pintura a comienzos del siglo XX. Continuamos ahora, ya salimos y viajamos volvemos otra vez al sur de la isla de Manhattan y nos encontramos con el puerto marítimo de la calle Sur. Es una zona histórica y turística de la ciudad situada en el extremo de la calle Fulton, al lado del Río del Este. Aquí se encuentran edificios comerciales del siglo XIX, como el Mercado del Pescado, restaurantes y bares que contrastan con los modernos rascacielos del sector financiero. En el muelle 17 están amarrados antiguos veleros como el Clipper Pekín, que conforman el Museo Marítimo. Entonces aquí en esta parte, que era el antiguo terminal de los barcos, los muelles principales de la ciudad, donde estaba el mercado del pescado, etcétera, y hoy en día tienen anclados a estos barcos antiguos del siglo XIX y que sirven de museo marítimo. Entonces ahora vamos a ver otra imagen ya desde la parte sobre el río. Entonces ya vemos el contraste y el sitio donde están estos barcos, los edificios bajos que hay acá, que se han conservado desde el siglo XX, donde estaba el mercado del pescado, etcétera, y el contraste con, allí vemos la Torre de la Libertad, la más alta de todas, y otro de los edificios del cual vamos a hablar ahora más adelante, que es el número 8 de Spruce Street, al lado derecho, esa torre muy interesante. Ahora continuamos con este edificio muy bello que nos recuerda los edificios europeos, los edificios ingleses de estilo victoriano. Se llama el número 2 de Beekman Street, llamado también edificio Potter. Situado en el distrito financiero de Manhattan, es una de las joyas arquitectónicas de la ciudad. Fue construido en una combinación de estilo Reina Ana y neogriego, con una estructura de hierro moldeado, ladrillo rojo y terracota. Recibió el nombre de su promotor, el político y empresario inmobiliario Orlando B. Potter. Fue inaugurado en 1886. Sirvió originalmente como edificio de oficinas y desde 1981 alberga lujosos apartamentos y figura en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Entonces, esta es una combinación muy bella de hierro
moldeado, ladrillo y terracota. Continuamos ahora con el número 8 de Spruce Street. Es un rascacielos de estilo postmodernista de 265 metros de altura y 76 plantas, diseñado por el arquitecto canadiense Frank Gehry, con una estructura de acero y hormigón armado. Recordamos que Frank Gehry fue el arquitecto que construyó el Museo Guggenheim de Bilbao, de estructura de acero inoxidable. Entonces, cuando estemos en Los Ángeles, vamos a tratar con otra de sus obras maestras, allí el auditorio de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles. Pero por ahora vamos a tratar este edificio. La torre está cubierta de acero inoxidable con formas curvilíneas creadas para desviar el impacto del viento. El edificio es de uso multifuncional, pues el nivel de la calle alberga locales comerciales. Los primeros 5 pisos están ocupados por una escuela pública primaria. También incluye un espacio para New York Downtown Hospital. Entonces, un hospital hay ahí también. En los pisos superiores hay 903 lujosos apartamentos. Fue inaugurado en el 2011 y es uno de los edificios de vivienda más altos del hemisferio occidental. Entonces, es una de las obras maestras de Frank Gehry. Seguimos ahora con otro de los edificios clásicos. El Federal Hall o Salón Federal, catalogado como Monumento Nacional, situado en Wall Street, cerca de la Bolsa. Es un edificio de estilo clásico griego, inaugurado en 1842 para reemplazar al original Ayuntamiento de Nueva York, donde fusionó el primer Capitolio de los Estados Unidos y el lugar de la investidura de George Washington como presidente de la nación en 1789. Por eso está esa estatua de George Washington frente al edificio. La estructura actual es uno de los mejores ejemplos sobrevivientes de la arquitectura del Renacimiento griego en la ciudad. Seguimos ahora con el centro de la economía, la Bolsa de Valores de Nueva York, el centro financiero de los Estados Unidos, situado en Wall Street. Tuvo su origen a finales del siglo XIX gracias al éxito de la industrialización del país y al manejo inclemente de las finanzas. El edificio que ahora observamos fue inaugurado en 1914, en indiscutible estilo clásico griego. Luego de la Primera Guerra Mundial, de la cual la nación surgió fortalecida, llegaron los alegres años 20 con su derroche, el surgimiento de las mafias gracias a la prohibición del alcohol y la especulación monetaria que dieron como resultado la quiebra de la bolsa de 1929 que destruyó la economía del mundo, causando la Gran Depresión. Un siglo después nos encontramos en las mismas circunstancias, gracias a la codicia de quienes manejan la economía del sistema capitalista, desafortunadamente. Continuamos ahora viendo el interior, donde los corredores de bolsa especulan con las acciones de las grandes compañías. Y aquí es donde desatan chismes sobre la caída de las acciones de unos para beneficiar a otros, y así es el juego de la bolsa. Prácticamente es un casino. Continuamos ahora con la visita a Chinatown, el barrio chino. A comienzos del siglo XIX, en el llamado Bajo Este de Manhattan, sector cercano a la punta de la isla, comenzó la concentración de inmigrantes, en especial irlandeses e italianos que buscaban alojamientos baratos
debido a la segregación originada por los protestantes ingleses que habían llegado primero y que ejercían su dominio sobre los recién llegados, que eran católicos y fueron tratados como esclavos. Esto originó una lucha inclemente que convirtió el lugar en una barriada, en la barriada más peligrosa de la historia de Nueva York. Esta situación sería fielmente ilustrada en la película Las pandillas de Nueva York. A mediados del siglo, con la importación de chinos para las minas de oro de California y la construcción de los ferrocarriles, esta migración sustituyó a la anterior que buscó otros territorios. Desde entonces los chinos se apoderaron de la zona y han logrado sobrevivir a pesar de la persecución de los blancos. Entonces esta es la calle Canal, que forma el límite del barrio chino. Entonces aquí vemos ya la cantidad de tiendas, sobre todo, en las cuales uno puede, esta calle Canal es famosa porque aquí se venden todas las copias de las marcas famosas, desde relojes hasta moda. Todo esto aquí es donde se venden las copias más económicas. Y seguimos viendo que es parte de esta parte del Soho. Y ahora vamos a ver otra imagen del barrio chino. Ya esta es la calle Mott, que es la calle más clásica del barrio chino. Y en esta parte tenemos la mayor proliferación de restaurantes. Que los restaurantes chinos son muy agradables, tienen una gastronomía especial. Hoy el barrio chino de Nueva York, después del de San Francisco, es el más famoso de los Estados Unidos. En él viven alrededor de 800,000 ciudadanos que en este pintoresco vecindario colmado de tiendas y restaurantes ofrecen la gran variedad de productos de la industria china y las exóticas especialidades de la gastronomía oriental, que lo han convertido en una importante atracción turística de la ciudad. Ahora continuamos con la pequeña Italia. Enseguida el barrio chino, y ya se ha disminuido mucho el vecindario de los italianos, porque los chinos han ido avanzando y ocupando gran parte del antiguo barrio de la pequeña Italia, que se encuentra al norte del barrio chino y está formado por las diferentes migraciones que se asentaron aquí, empezando por los sicilianos, que con los napolitanos constituyen el núcleo de los italo-norteamericanos recordados en las películas del Padrino. Con sus tradicionales celebraciones de San Gennaro y del Día de Colón, festejan las tradiciones de la península y hoy en sus restaurantes ofrecen a los visitantes la gran variedad culinaria de Italia. Pasamos ahora a uno de los edificios más bellos de la ciudad. Se trata de la antigua Casa de Aduanas de los Estados Unidos. Es un edificio diseñado por el arquitecto Cass Gilbert. Recordemos que él fue el que construyó el rascacielos del edificio Woolworth, la Catedral del Comercio. Está catalogado como obra maestra de estilo Bellas Artes, ubicada cerca del Parque Battery, en la punta del sur de Manhattan. La fachada de columnas corintias está adornada con 4 esculturas sentadas representando a los 4 continentes. Por encima de la cornisa principal hay esculturas de pie que representan a las grandes naciones marítimas, representando al comercio marítimo estadounidense como el heredero moderno de los fenicios. El edificio es hoy la sede de la sucursal neoyorquina del Museo Nacional de los Indios Americanos y declarado Monumento Nacional, debido a que ya la aduana pasó a unos edificios más modernos.
pero se ha conservado y esto es un edificio espectacular. Tenemos ahora que vamos a ver lo más moderno de la ciudad. Y al otro lado del Río del Este tenemos el Domino Park. Este se encuentra en el barrio de Williamsburg, en el distrito de Brooklyn. Aquí se inauguró en 2018 un bello parque alrededor de la antigua refinería de azúcar Domino que funcionó desde 1856 hasta el 2006. Aquí en la parte baja, con esa chimenea y todo esto, era una fábrica, una fábrica de azúcar y funcionó hasta el año 2006. Y entonces todo este sector lo convirtieron en un parque y alrededor están unos edificios de oficinas y tiendas. El parque forma parte del proyecto de un conjunto residencial de lujo con edificios singulares que serán inaugurados en los próximos años. Estos edificios están en construcción en este momento, ya casi están terminados. Entonces, esto es uno de los aspectos más modernos que hay en Long Island, en el sector de Brooklyn, el Parque Domino. Ahora pasamos a otro proyecto interesante que es el proyecto del Hudson Yards, el nuevo barrio de Nueva York que según la crítica es la última pieza que le faltaba a Manhattan para consolidarse como un amable, aseado y fascinante espejismo urbanístico. Esto es el proyecto. Entonces, esto todavía no está terminado, está en construcción, pero este es el proyecto que está más o menos a la altura de la calle 34 a la orilla del río Hudson. De manera que este proyecto está por concluir. La última zona abandonada de la ciudad. Esto estaba completamente abandonado y allí había unos depósitos de vagones del metro de la ciudad. Y entonces para quitar ese sector que estaba en malas condiciones, entonces decidieron hacerle esta renovación. Tildado de centro comercial para ricos, ostentoso e ilusorio, también lo catalogan como un parque de atracciones para millonarios. Desde hace décadas, solo los elegidos pueden costearse una vivienda en uno de los distritos más caros del mundo. Se dice que el alquiler más barato en el nuevo barrio alcanza los $5,000 por un apartamento de una habitación. En esta imagen vemos el proyecto a futuro, que en la pandemia se ha suspendido y con el aumento de costos no se sabe cuándo se concluirá. Y la siguiente imagen vamos a ver una escultura. Bueno, esto es un poco difícil de definir. Se llama la nave, o sea, the vessel, quiere decir la nave o el barco. Es una estructura y punto de atracción del plan de desarrollo del Hudson Yards. Según el diseño del británico Thomas Hatherwick, que asemeja un complejo patrón de panal de abejas que se eleva 16 pisos y consiste de 154 secciones de escaleras, 2.500 peldaños, 80 plataformas para visitantes. Los escalones están revestidos de cobre y la longitud total de las escaleras es de 1.600 metros. Puede albergar 1.000 personas a la vez. La estructura también tiene rampas y un elevador para los discapacitados. Vessel mide 15 metros de diámetro en su base y 46 metros en su parte superior y tuvo un costo de $200 millones.
Bessel es el principal punto de atracción de la plaza del complejo urbanístico. La construcción comenzó en abril de 2017. Las partes fueron fabricadas en Italia y se inauguró el 15 de marzo del 2019. Algunos críticos la han calificado como una estructura extravagante. Entre febrero de 2020 y enero de 2021, 4 personas se suicidaron lanzándose desde lo alto. Ted Loss, del New York Times, dijo que, aunque la escultura es una escalera a ninguna parte, en el sentido utilitario, sirvió como signo de admiración en el conjunto. Entonces, esto fue uno de las esculturas, o fue la escultura básica en la plaza principal de este conjunto que está en construcción. Y ahora vamos a verla cómo está en la actualidad. Entonces, estos son los edificios que ya se han construido y allá al fondo vemos el Empire State, también sobre la calle 34, y aquí en la parte inferior se ven los sitios donde tienen vagones del metro de la ciudad. De manera que esto es el último proyecto que tiene la ciudad de Nueva York para completar su entrada al siglo XXI. Y en la siguiente imagen ya nos despedimos de la ciudad de Nueva York con la vista de la punta de Manhattan, el parque de la batería y los principales edificios del sector financiero. Entonces, así decimos adiós a Nueva York y agradeciendo la atención que ustedes nos han prestado, los esperamos en nuestra próxima semana para visitar la ciudad de Los Ángeles. Una feliz noche.